Noches, Dios los bendiga. Fíjense que les quiero comentar algo, que este día pasaron cosas muy diferentes en mi vida, ¿verdad? Yo en realidad el tema que tenía pensado desde hace tiempo, porque me ha sucedido cierta situación, era un tema que estuve preparando, ¿verdad? De cierta manera. Entonces cuando me dijeron, gracias, Dios te bendiga, cuando me dijeron que iba a compartir, dije, pues el tema ese. Entonces yo empecé a buscar citas, ¿verdad? Y a prepararlo y todo. Créanme que pasaron unas cosas bien tremendas porque se me descompuso el carro, llamaron muchas gentes hoy, cosas de trabajo y estaban distrayéndome, pero yo seguía preparando el tema. Y hace 2 horas, cuando ya iba a terminar, empecé a ver que no cuadraba nada. Hagan de cuenta que esta cita, no, pues ya no la puedo decir, no queda, y acá no. Entonces ya dije, ¿qué voy a hacer? Y empecé a llorar. Dije, si ya me tengo que ir a la iglesia en carro prestado, ¿verdad? Pero dije, no le hace, yo voy a ir, no voy a hablar que no puedo. Pero empecé a llorar y empecé a arreglarme y dije, ¿qué hago? Y luego hasta pensé, dije, a lo mejor va a ir un predicador, tú me tienes, no, que no me mortifique porque a veces llegan predicadores y le dan el lugar. Pues no fue así, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba llorando porque no había qué hacer, porque vi que no concordaba lo que yo iba a decir, entonces el Señor me dijo, pero así, me dijo, habla de lo que nunca te vas a equivocar, habla de lo que siempre, cuando lo digas, va a llegar al corazón de mis hermanos, porque tengo un mensaje para ellos. Yo dije, pues, ¿de qué? Del amor que les tengo. Dijo, diles que los amo. Dijo, hay varias personas, yo lo entendí así, que están desanimados en sus vidas cristianas. Dijo, diles que no, que yo los amo. Y entonces dije, bueno, entonces ya no tengo nada preparado, pero sí, dije, me recordé de una hora, fui a Sabinas el fin de semana y me llamó mucho la atención cómo el Señor pone las cosas. Mi hermana me pasó un video, dijo, mira qué bonito video, pero habla de los papás, ¿verdad? Mi hermana acaba apenas de ser abuela, entonces se le llamó mucho la atención ese video y me dije, pásamelo. Entonces, en el momento que yo estaba llorando y que dijo el Señor, háblales de mi amor, recordé ese video. O sea, el Señor ya me lo había mandado, pero fíjense cómo el Señor pone las cosas. Hagan de cuenta que en realidad el Señor me distrajo, que yo estaba preparando el tema, porque esto es como una sorpresa, lo que voy a hacer ahorita no está preparado, ¿sí me entienden? Entonces el Señor me estuvo preparando el tema y que el carro se descompuso y pasaron muchas cosas, pero por esto, porque Él quería que yo hablara de algo que no estaba preparado, ¿verdad? Entonces vamos a ver este video y mi papá, así como ese que nos salvaba de muchas cosas cuando éramos niños, y sinceramente se los digo, tal vez en los retiros, cuando sea el tema, ¿verdad?, del amor del Padre, muchas personas tienen testimonios de cosas muy tristes, ¿verdad?, con sus padres. Bueno, yo no. Yo tengo un testimonio tremendo de mi padre. Es un hombre maravilloso, es un hombre que nos ha enseñado mucho y que nos ha amado tremendamente. Mi padre, cuando yo me divorcié, él ya siendo un hombre grande de edad, ya jubilado, él se vino a vivir a mi casa con mi mamá, a ayudarme con mis hijos. Y él, o sea, algo que me llama la atención, yo no sabía qué andaba haciendo mi papá, y pues ya estaba jubilado y muchas veces ya no los ocupan en ninguna parte. Entonces yo recuerdo que él andaba haciendo unas aplicaciones y yo no sabía qué andaba haciendo y no nos quería decir. Él hizo aplicaciones para manejar los buses de las escuelas y la pasó, a pesar con sus lentes y todo, y empezó a trabajar en eso para ayudarme a mí a criar a mis hijos. Dije, qué tremendo, ¿verdad? Porque en esos momentos a lo mejor uno está tan afligida que no te das cuenta. Y mi papá, me acuerdo que a veces llegaba y decía que en ese trabajo era muy difícil para todos porque los jóvenes, le tocaba llevar jóvenes a sus casas, eran muy, muy tremendos, que le aventaban cosas en el bus, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, eso y muchísimas cosas hizo mi padre, maravillosas. Ahorita mi papá tiene 90 años y cada vez que voy, lo primero que me dice, ¿cómo te ha ido en tu trabajo? Y luego otra pregunta, porque traigo un carrito viejo, ¿y tu carro no se ha descompuesto? Esas son las 2 preguntas. Y siempre está ahí para nosotros.
Pero yo me acuerdo que cuando dan el tema en los retiros del amor del Padre, yo de siempre piensas, ¿verdad?, que lo de alguien que tuvo problemas, ¿verdad? Porque vienen ovejitas y pues a lo mejor su papá no los amó o su papá los abandonó, como hay muchos casos de esos. Pero yo también caí en la conclusión de que aún que yo tuve ese padre maravilloso y lo tengo, que es una maravilla mi padre, como quiera vine a un retiro a buscar de Dios. Porque eso que vieron ustedes, que nos salve y nos y a todas partes, pero por ejemplo, ha habido muchas cosas en las que no está mi padre físico, ¿verdad? Y ha estado mi Padre Celestial conmigo. Entonces, la comparación es esta, que no importa si ustedes hay alguien aquí que vivió una situación mala con su padre, que Dios le dio, su padre de la tierra, no importa, porque yo viví cosas maravillosas y vine aquí queriéndome suicidar. Yo no quería vivir. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, por más que el papá haga todo eso, no tiene comparación con lo que hace nuestro Padre que nos ama. Entonces, quiero que busquen en la Biblia. Vamos a leer un pasaje que dice Lucas 11, del 5 al 13. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel responde desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a las que se lo piden? Este pasaje, ¿verdad?, nos habla de que por más buenos que seamos nosotros con nuestros hijos, no hay nada comparable con lo que Dios nos ama a nosotros. Yo veo mucho en la noche, cierto programa, pero porque me gusta los documentales, y sale un anuncio que habla del hospital que se llama San Jude, ¿verdad?, que de los niños que están enfermos de cáncer. Entonces ahí salen llorando obviamente los padres de esos niños, y me llama la atención como un hombre tiene una niña que tiene leucemia, ¿verdad? Y el hombre dice: si yo pudiera dar la vida por mi hija, yo la daba para que ella viviera. Pero como Dios no nos permite eso, porque aunque Él diera la vida, no, la niña no es así. Dios es el único, Jesucristo, que dio la vida por nosotros. O sea, ni eso nos permite, ¿verdad? Que nosotros, Él tiene el control de nosotros. Entonces estuve pensando, Dios me mostró a mí que yo recordara cuánto me amaba a mí y que yo se los dijera. Y que ustedes, en este momento, que yo les voy a platicar 2 circunstancias en las que el Señor me mostró su amor profundo, ustedes también en este momento piensen en circunstancias en las que digan: y aquí sí, siempre nos salva, como por ejemplo ha habido cosas que ni cuenta nos damos y nos ha salvado a lo mejor de un accidente, pero de las que estamos conscientes, ¿verdad? Porque muchas veces a mí me dijo el Señor que había, no sé si personas aquí que estaban desanimándose, y cuando nos desanimamos es porque nos olvidamos a veces de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y qué está haciendo ahorita. O sea, muchas veces queremos ver todo porque nosotros estamos en la carne, humanamente queremos ver las cosas, pero Dios está haciendo muchas cosas, ¿verdad? Y nos está preparando lo que sigue para mañana y pasado y el año que entra y hasta que nos vayamos con Él. Entonces yo recordé que cuando estaban mis hijos chiquitos, yo tengo 3 hijos,
y yo pues estaba ya divorciada, yo me vine a vivir aquí a Laredo. Entonces, siempre digo lo mismo, digo, ya no voy a decir que Sabinas, pero tengo que decir por algo. Bueno, yo viajaba para Sabinas, que ahí están mis padres, todos los fines de semana. Teníamos eso de que el viernes ya mis hijos, vámonos, y nos íbamos para Sabinas y nos regresábamos el domingo, todos los fines de semana. Entonces, la carretera pues no está muy buena, ya saben que para allá es peligroso. Entonces yo recuerdo una vez específicamente de ese favor de Dios y todavía no había entregado la vida a Cristo. Yo recuerdo que iba manejando y venía, hagan de cuenta que yo iba a sobrepasar un tráiler y en eso créanme que no vi un tráiler pero naranja, hagan de cuenta el color naranja lo tengo. Entonces llegó un momento en el que yo ya ni me podía meter, a esperarme para meterme, ni tampoco le podía dar más, porque el señor el que yo iba a rebasar le dio más recio. Y yo con mis hijos atrás, ellos ni cuenta se dieron. Dije, no, en ese momento dije, Señor, y hagan de cuenta que el tráiler que venía el naranja vio la situación y se hizo un poquito para la orilla y pasamos a dar cuenta que los tres. Y cuando yo salí de esa situación, mis hijos ni cuenta se dieron y dije, Dios mío, haz de cuenta que volvimos a vivir. Fue una cosa que nomás Dios lo pudo haber hecho. Otra situación que les puedo decir que la mano de Dios estaba ahí, que con un amor increíble. Mi hijo, el mayor, él en un tiempo trabajaba para los de Border Patrol, pero los mandaban, cuando era estudiante, trabajaba para ellos mientras terminaba su carrera y los mandaban a componer cosas a las diferentes estaciones de ellos. Él andaba como componiendo los aires, lo que sea, no trabajaba de eso, de Border Patrol, pero él estaba trabajando para el gobierno de esa manera. Entonces ellos iban en una camioneta que traen atrás herramienta, ¿verdad?, del gobierno. Entonces iban por el Loop 20 y hagan de cuenta que enseguida iba un tráiler con muchos, ¿no han visto unos tráiler que traen como unos roles grandototes? Que dices tú, ¿qué van a hacer con eso? Pero pues van a viajar, van a un lugar a construir, pero unos rolesotes grandotes de fierro. Y ese tráiler se cayó encima de ellos. Haz de cuenta que se cayó la carga totalmente, de eso hace 6 años, salió en las noticias, en el periódico, y mi hijo era el que iba de ese lado, o sea, no el que iba manejando. El que iba manejando salió y lo dejó obviamente él adentro, porque donde vieron se oyó el ruido que se estaba cayendo todo eso, y hagan de cuenta que todos los roles y esas cosas cayeron exactamente donde estaba mi hijo sentado. Y no sabe él me dijo, mamá, yo no sé cómo, yo estaba afuera parado. No hay explicación, porque por más rápido que se salió el otro, yo no podía. Entonces yo recuerdo que esa noche vi las noticias y esas palabras dijeron, un milagro sucedió, porque la persona, el joven que iba ahí, era para que estuviera muerto. Entonces son cosas que digo, o sea, ahí no estaba mi papá terrenal, ¿sí me entienden? Comparando, vaya, para salvar a mi hijo, para salvarme a mí, pero el Señor sí. Entonces, Dios me dijo, platícales de todas las maravillas que he hecho en ti y aparte diles cuánto los amo, cuánto quiero que estén felices. El Señor quiere que estemos gozosos nada más de saber que Él está con nosotros. Y si ustedes se ponen a retroceder al tiempo en las cosas que nos han pasado, que a lo mejor las vemos como antes decíamos, ay, qué suerte tuve. Pues no existe la suerte. Nosotros en Cristo sabemos que no es la suerte, que es el Señor. Entonces, también me estaba hablando el Señor de que a veces nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que nos estorban para disfrutar esos milagros que Él ha hecho y que seguirá haciendo. Y que estamos como pasivos, como que pasan cosas y, ok, como si... O sea, no. O sea, cualquier otra persona sí se hubiera muerto ahí. Cualquier otra persona hubiera chocado. ¿Sí me entienden? Es el Señor, el cuidado del Señor. Entonces, yo empecé a buscar porque yo me acuerdo que cuando conocí del Señor, pues ya no se dice así que ya no pecamos a gusto. Entonces, yo recuerdo que en la mañana oraba, le decía, Señor, ayúdame a vivir este día, de acuerdo a tu voluntad. Que yo no haga cosas que no te gusten. Y ya, muy contenta empezaba el día y todo. Y luego pasaba algo, una cosa que yo hacía mal. Me sentía tan mal y me recordaba de una palabra que dice que un poco de levadura, ¿qué dice? Echa a perder toda la masa. O sea, que todo el día estaba muy bien y ese momento específico
de que yo me pasaba eso, sentía un dolor porque había ofendido al Señor. En ocasiones, muchas veces nos comportamos de una manera que somos de vergüenza para el Señor, porque somos cristianos y hacemos cosas que no le agradan al Señor. Entonces, decía yo, esa palabra de que un poco de levadura, cualquier cosita, y luego ya se llegaba la noche y decía, Señor, perdóname por específicamente esa cosa, ¿verdad? Pero dijo el Señor, mira, a veces que esa levadura, la levadura, hagan de cuenta que es un trigo de harina que cuando se junta con agua lo dejan fermentando por cierto tiempo y hagan de cuenta que se echa a perder. Pero eso que se echa a perder es como un hongo, ¿ok? Y ese hongo hace que se esponjen los pasteles. Porque ese hongo, fíjense cómo está. Parece que, la levadura es muy buena porque levanta el pastel. No. La levadura vive, como es como un hongo, se convierte en hongo, vive de lo vivo. Entonces, a la harina, cuando ya vas a hacer un pastel y le echas levadura, la levadura se come todo lo bueno de la harina y por eso se esponja, porque ya no tiene ese peso. Entonces, yo no lo había entendido de esa manera. Entonces, el Señor me mostró a mí que nosotros como cristianos, aparte de esto, tengo que explicarles esto. En los tiempos de antes hacían esa levadura y hagan de cuenta que, por ejemplo, iban a hacer tortillas o pan, lo que sea, y agarraban tantita de la levadura y la mezclaban con la masa grande y en un ratito ya toda se fermentaba, se hacía, haz de cuenta que, por decirlo así, se echaba a perder, pero pues salían los pasteles muy bien, con unas horas. Entonces lo que hacían es que hagan de cuenta que esta masa que ya había tenido esa levadura, arrancaban un pedacito y lo guardaban y ya todo lo demás lo hacían. Al otro día volvían a hacer otro pastel, lo que sea, y ese pedacito que habían guardado lo agarraban y lo ponían con todo y ya se hacía una sola cosa grandota y otra vez agarraban otro pedacito y lo guardaban. Entonces siempre tenían esa levadura. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros éramos niños, en donde vivíamos ahí en Sabinas, a la cuadra había una panadería y mi mamá usaba Rexal para hacer pasteles, pero cuando quería que el pastel fuera una enormidad y que riquísimo, me decía, no se me olvida, hijita, ve allá con el señor de la panadería y dile que te venda un cuarto de levadura. Y allá iba yo y cuarto de levadura, ¿ok? Entonces, es buena y es mala, por decirlo así, pero en la Biblia si leemos, la comparan como las cosas buenas, porque dice que el reino de Dios fuera como la levadura que se va esponjando y se va haciendo más grande en muchas cosas, pero también como el pecado, que nosotros guardamos. Hagan de cuenta que nosotros, por ejemplo, cuando venimos a los pies de Cristo, hay muchas cosas que ya dejamos, ¿verdad? Pero hay otras que están allí, porque guardamos un pedacito de levadura, ahí está. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, por decir, a la masa o otra masa, esa levadura ya está ahí y el enemigo es esa levadura que te dice, mira, aquí estoy. Entonces, al mezclarla, en un ratito se hace el pecado grandísimo. Y eso nos separa de ver el amor de Dios en nosotros. Entonces, Dios me mostró, dijo, dile a mi pueblo, así esas palabras, que saquen la levadura de sus casas. Yo no sé qué, yo me puse a pensar, porque ya sé cuál tengo yo en la casa. Una levadura que ya sé cuál, que tengo que ir a quitar. Pero yo no sé qué tengan ustedes. La casa puede ser su templo, ¿verdad? El templo del Señor, su cuerpo. Puede ser algo que uno está en la casa allí haciendo mal. Puede ser cosas que hacemos mal. Pero que nosotros tenemos que tirar ese pedacito de masa, que ya no exista nada, que nos separe del amor de Dios. Ahora les pido que por favor vayan a Deuteronomio 31, del 6 al 8. Esta palabra, Dios me mostró este versículo, es para las personas que están aquí y que tienen un desánimo en sus vidas, que dicen, yo aunque soy cristiano y aunque sé que el Señor está haciendo cosas grandes, me siento desanimado. Esto es para las personas estas, ¿ok? Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate,
porque tú entrarás en este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les dará, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Una palabra del Señor para las personas que no se sienten bien. Miren, por favor, vayamos ahí también a Gálatas 5, vamos a leer Gálatas 5 del 7 al 9. Esta es una palabra que se le está dando a la ciudad de los Gálatas, ¿verdad? Que ellos en un tiempo estaban en Cristo y de repente fueron a visitarlos y ya había pasado algo en sus vidas. Y dice así, dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leude toda la masa, ¿verdad? Entonces, él les estaba diciendo que algo pasó en sus vidas, que lo poquito, esa poquita levadura se echó a perder todo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ir acá y tenemos que ir allá, y nos topamos con personas que están obviamente en el mundo, pues nosotros somos de testimonio, obviamente, para Cristo, pero muchas veces esa levadura también anda por ahí, y son cosas bien pequeñas. A mí me ha pasado, yo tengo una amiga, ojalá que cuando pasen que pasen en la televisión que no vea a mi amiga esto. Tengo una muy amiga mía y la quiero muchísimo, la he invitado muchísimas veces a que venga a los retiros. Una vez vino y estuvo unas horas y se tuvo que ir y no comparte conmigo, sinceramente, la fe así de Cristo. Ella dice, yo creo en Dios, pero de otra manera. Yo la respeto y tengo años, pero la última vez que estuve platicando con ella, yo me doy cuenta, o sea, tampoco puede uno hacerse como que no se da cuenta, de que yo estando con ella, yo me hago más para aquel lado que ella para mi lado. O sea, yo empiezo a participar de sus pláticas y con límite, pero participo. Con límite, pero yo también. Entonces ella se siente a gusto conmigo en cierta manera porque todavía tenemos algo en común. Pero cuando ya nos dejamos y que yo me voy a mi casa, yo me siento tan mal. Qué mal me siento, pero yo siempre que voy con ella, digo, esta vez yo voy a ganar, haz de cuenta, ella se va a hacer para mi lado y va a escuchar de la palabra y a lo mejor esta es la vez en que ella va a recibir a Cristo y que se va a entregar completamente y no sucede. Entonces ya llegó un punto en que yo me di cuenta que eso me desanimaba mucho, esa poquita de levadura que yo tomaba de ella. Ya venía a mi casa bien molesta, me sentía bien mal y todo lo que hice en el día de cosas orando y esto y lo otro, ahí se acababa. Entonces yo hice una decisión, tristemente hice una decisión. Últimamente, hace como 3 semanas, oiga amiga, ya nunca me hablas. Le tuve que decir, ¿sabes qué? Yo no me siento bien, no le dije por qué, porque tampoco puedes ofender. Yo no me siento bien, le dije, y ahorita no estoy en condiciones de salir, de andar para allá y para acá. Perdóname, pero no me siento bien. Dijo, ok, yo te respeto y ya. ¿Sí? Entonces, ya, me quité de ese, porque yo sabía que cuando me hablaba para ir, y no eran cosas graves, pero ya son cosas que ni eso quiero hacer, de hablar, ¿me entiende? Entonces, ya tuve que, o sea, cada vez, me dijo una persona cristiana, dijo, es como un sedazo, que cada vez vas quedando más sola y más sola porque te vas quitando amistades, te vas quitando personas en tu vida, vas dejando cosas que hacías, cosas en las que ibas, porque eso no glorifica al Señor y no nos santifica. Eso nos hace llegar a la casa con la levadura a todo lo que da, ¿verdad? Y otra vez empezar de nuevo. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro, ¿cómo se dice? El templo del Espíritu, ¿verdad? En un tiempo yo no entendía una palabra que decía que no te juntes con yugo desigual, ¿verdad? Ok, y yo decía, ¿por qué? Si al contrario, el yugo desigual conviene porque ellos se van a convertir o eres de bendición, pero no es así. No es así, es muy difícil, hermanos. Si ustedes están en una situación como esa, a lo mejor ahorita que yo dejé a mi amiga, algo va a hacer el Señor. Yo estaba estorbando a lo mejor, porque al yo participar de sus pláticas, pues ya me hacía junto con ella y, o sea, entonces, ¿qué cristiana era yo? Entonces, eso les quería platicar sobre lo que estábamos viendo del video.
El Señor tiene una forma maravillosa en nuestras vidas. Y yo recordé un tiempo en el que el Señor, yo no sabía hacer un trabajo, o sea, pero nada. O sea, hagan de cuenta que es como si ahorita me dijeran, compone ese carro. Yo no sé nada de mecánica, o sea, nada. A lo mejor es un alambrito chiquito y no sé, porque yo no estudié eso, yo no sé nada. Hubo un tiempo en mi vida en que yo tenía que hacer un trabajo porque si no, no iba a tener para pagar la casa. Y yo dije, no sé, no, es que es un trabajo de hombre, yo no lo sé hacer. Entonces yo recordé de una maestra que mi hija me platicó que ella estaba pasando por una situación económica terrible, una maestra cristiana que mi hija tuvo. Y que esa maestra, su esposo perdió el trabajo porque tuvo un accidente y no tenían ni para comer, ya estaban en lo último. Y que se estaba acercando la Navidad y ella dijo, pues voy a hacer tamales para venderlos, porque no tenían nada. Dijo, en mi vida yo he hecho tamales. Y que ella dijo, Señor, jamás he hecho tamales, no sé ni cuánto se le echan ni nada, pero te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que tú me adiestres, que tú me muestres cómo hacer este trabajo. Y se puso a hacer los tamales y han sido los tamales más ricos que han existido. Y luego dejó de hacer tamales porque el Señor yo creo que nomás le quería enseñar esa lección y dejó de hacer tamales y ya su esposo consiguió trabajo y la gente le pide, oye, por favor me hace los tamales de la Navidad que siguen, nomás los míos, yo te pago lo que sea. Es que ya no hago tamales. Entonces yo así, tenía un trabajo que hacer y era muy difícil, algo imposible, así la palabra imposible, por muchas razones. Y yo recuerdo que me acordé de esa plática, estando en Cristo, bueno, me recordé de eso y dije, Señor, yo te pido, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, porque la persona que me estaba entrenando, yo no podía hacer el trabajo y le dije, ¿tú crees que un día lo puede hacer? Dijo, no. No, dijo, usted no puede, tiene las manos muy difíciles. Te dije, Señor, te pido en el nombre poderoso tuyo, yo no sé hacer el trabajo, ni nunca lo he hecho, ni nada, pero no sé qué hacer ya, porque ya este señor se desesperó, ya no me va a querer enseñar. Ayúdame, Señor, te lo pido, tú sé quién me enseña, no el Señor, porque yo no podía aprender del Señor. Bueno, pues ya fui al trabajo y el hombre que me estaba enseñando dijo, a ver, ponga usted esto. Bueno, hagan de cuenta que bien raro, porque sentí yo que se deslizaban las manos mías así. Y dije, wow. Y agarré un vuelo bruto. Después decía, no, usted ya no lo haga, yo lo hago. Y el Señor estaba asustado el Señor que me estaba enseñando, porque ya me había dicho, usted no puede. Entonces, hasta en eso, el Señor nos capacita, ¿verdad? Y por último, quiero decir algo, ¿verdad? Que tengo en mi corazón, que así como mi papá terrenal, yo conocí a otro hombre que se porta de esa manera conmigo, un hombre en la tierra, que se porta de esa manera como mi papá, y es don Pepe. Yo lo amo mucho porque como yo estoy fuera, yo no estoy en donde está mi papá, entonces yo extraño mucho a mi papá y yo lo considero a él un hombre que tiene eso y más, ¿me entiendes? Para dar, que así como que te ayude, todo lo que vimos ahí, así lo considero a don Pepe, ¿verdad? Y acuérdense que el Señor es nuestro Padre y que nos ama tremendamente. Pónganse a pensar, a recordar que de dónde nos ha sacado, qué tanto amor nos tiene y sobre todo, qué tanto amor nos tiene, que entregó a su Hijo único y que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, nos vamos a ir con Él. Entonces ya más no puede haber más amor que ese. Pues era todo el mensaje, que Dios los bendiga y pues los amo mucho en el Señor y yo le quiero dar gracias al Señor, gracias Señor porque tú me respaldaste y dije nomás lo que tú querías que yo dijera. Gracias Señor, amén.